Buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañáis desde América Latina, desde distintos puntos de la geografía latinoamericana. Buenas tardes España y buenas tardes Europa. Bienvenidos a esta segunda edición de los Open Talks, una conferencia que tenemos hoy como un invitado especial a Fernando Del Vecchio, que hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante para todos aquellos profesionales del diseño y de las industrias creativas. Yo voy a hacer una pequeña presentación de Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días para ti, buenos días para ti. Encantado que estés con nosotros, como siempre, un placer. Muy contento, además, de tenerte en una jornada de estas características y ahora ya como embajador, como ambasador en Ecuador, donde tú estás residiendo en estos momentos, ambasador del instituto para promover y para divulgar la palabra del diseño, como yo digo, en otros países y crear estos canales y estas redes de colaboración tan interesantes. Os voy a presentar a todos a Fernando, porque Fernando es doctor en Dirección de Empresas por la Universidad del CEMA en Argentina, y Fernando también es autor de varios libros, que después hablaremos de ello. Es asesor empresarial, conferenciante, se dice en España, conferencista internacional. Es además docente en varios programas, en varias maestrías en Argentina, en México, en Ecuador, y además es miembro del comité editorial y científico de varias publicaciones, ¿no? Su especialización es la dirección, la innovación y la gestión de empresas de la industria creativa, y además es director de la maestría en Administración de Empresas, el MBA, de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas. Con este breve resumen previo de quién tenemos hoy el privilegio de presentar, os voy a contar que el título de esta conferencia de hoy, El talento no es suficiente. Me gustaría hacer una pequeña intro antes de que él nos vaya a contar todo lo interesante que tiene por compartir. Yo digo que cuando asistimos, tú me corriges, Fernando, si me equivoco en esta pequeña intradilla, cuando asistimos a otras conferencias con diseñadores o creativos que de alguna manera nos cuentan cosas o casos o experiencias de éxito, es muy fácil, ¿no?, a todos ellos reconocer o identificar cuál es el patrón común que tienen, ¿no?, que es cómo han sabido desarrollar su talento, ¿eh? De hecho, lo que hacen es demostrarnos, explicarnos y compartir cuáles son sus habilidades creativas, ¿no? Y además, cómo las saben aprovechar, pues para desarrollar el trabajo con esos conocimientos que han adquirido, con ese don también que han llegado, y además cuáles son las herramientas que utilizan. Pero, ¿qué nos ocurre? Pues que realmente hay que conocer también, no solamente cómo se desarrolla ese talento o esos conocimientos y cómo se utilizan esas herramientas, sino también conocer que existen una serie de pautas muy concretas que además hay que saber implementarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que como creativo, cualquiera de los que nos estáis escuchando y os dedicáis a la industria creativa o sois profesionales del diseño, podéis tener todas las habilidades técnicas que están asociadas a la creatividad o dentro de la disciplina que cada uno haya desarrollado. Y con eso no es suficiente, ¿eh? No es suficiente para ser un buen profesional. ¿Por qué? Porque nadie es un buen creativo o profesional sin demostrar realmente sus habilidades y, sobre todo, demostrar, lo más importante, delante del interlocutor, que en la mayoría de los casos, por supuesto, es un cliente. Pues bien, Fernando hoy nos va a explicar justo estos conceptos que yo acabo de hablar y nos va a presentar, además, algunas pautas para que todo emprendedor creativo pueda desempeñarse con efectividad para llevar adelante su proyecto y, por supuesto, vivir de aquello que le gusta. Como decimos en España, para ganar pasta. Será una charla de unos 30 a 40 minutos máximo. Yo os voy a dejar con Fernando y después, cuando él termine, ya adelanto aquí que todo el público que nos estéis siguiendo en este vivo, en este directo, podéis, mientras tanto, lanzarnos preguntas de lo que él vaya desarrollando y al final de su charla las podéis compartir en el chat que tenéis en YouTube,
ahí nos compartís las preguntas que se las mostraremos a él para que os las pueda responder. O sea que con todo este preámbulo, Fernando, muchísimas gracias de nuevo por tenerte aquí y adelante con la conferencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, les cuento que no soy diseñador. No sé si ustedes creen que soy diseñador. Hay mucha gente que en realidad cree que tengo ese título, pero no, yo he estudiado negocios, he estudiado administración de empresas. Juan, ¿me confirmas si se ve la pantalla para ya poder comenzar? Fernando, adelante, tienes la pantalla abierta. Adelante. Perfecto. Entonces, una de las cosas que he visto, yo hace más de 15 años que trabajo en este ámbito, y lo que he visto es que para los creativos, una idea que casi forma parte del paradigma es el entender que si soy talentoso, voy a ser exitoso. Y todos conocemos que eso no es cierto. Por eso, el desarrollo de esta charla, que comienza, les voy a contar dos pequeñas historias. La primera se llama Nunca hemos jugado al fútbol. Y trata de lo siguiente. Hace algunos años, cuando yo daba clases en Buenos Aires de comercialización, tenía un asistente, Tomás, amigo mío. Tomás todos los fines de semana iba a jugar al fútbol 5 con sus amigos. Fútbol 5, fútbol en cancha pequeña, ¿sí? 5 jugadores por equipo. Y un martes cualquiera de estos que nosotros dábamos clase, me cuenta que el sábado anterior, había pasado algo muy raro. Y yo le pregunté casi de manera cínica qué podía pasar en un partido de fútbol entre amigos un sábado a la mañana. Y me cuenta que uno de sus amigos nunca había ido a jugar al fútbol con ellos porque era futbolista profesional. Y el riesgo de que se lesione era muy alto y las consecuencias eran muy importantes. Entonces este muchacho nunca había ido a jugar al fútbol con ellos. Claro que se acaba de retirar, se suma al equipo de fútbol y apenas empieza el partido, Tomás me dice, me di cuenta que él juega otra cosa. Yo le digo, bueno, evidentemente como futbolista profesional, claramente tiene otras habilidades. Me dice, no, él juega otra cosa. Le digo, ¿a qué juega? Me dice, y la forma como él se desplaza por el espacio, las indicaciones que te da, hasta la potencia con la que patea, me da la pauta de que él juega al fútbol mientras que nosotros jugamos simplemente a la pelota. Es decir, nunca ninguno de nosotros, salvo que seamos futbolistas profesionales, nunca ninguno de nosotros ha jugado al fútbol. Nosotros solamente jugamos a la pelota. La diferencia que existe entre el profesional y nosotros es la misma diferencia que puede existir entre nosotros y los niños de 5 o 6 años que corren todos, no sé si habrán visto algún partido de fútbol de chicos de 5 o 6 años, corren todos atrás de la pelota, se caen, se lastiman, se patean, lloran, gritan, en fin, no juegan al fútbol y nosotros tampoco. Y eso derivó en otra conversación que terminamos conversando acerca de que, fíjense que ser habilidoso con el balón no necesariamente significa que uno sepa jugar al fútbol, porque estamos hablando de diferentes tipos de habilidad. Aquella persona que domina el balón, que tiene un dominio sobresaliente sobre el balón, lo que tiene es habilidad técnica, mientras que aquellos que saben jugar al fútbol tienen habilidades de juego. Aquellos que tienen dominio sobresaliente sobre el balón y que no juegan al fútbol, tienen espacios específicos donde se desempeñan. Esos espacios son las competencias de fútbol estilo libre o freestyle fútbol. En 15 segundos les voy a mostrar de qué tratan estos torneos. Fíjense. La habilidad que tienen en el dominio del balón es maravillosa, pero eso no significa necesariamente que sepan jugar al fútbol, porque jugar al fútbol implica otro tipo de habilidad y nosotros sabemos que eso que están haciendo no es jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque si bien el balón siempre está involucrado, lo que podemos ver en los torneos de freestyle fútbol es que el vínculo del jugador es únicamente con el balón. En cambio, al jugar al fútbol, el vínculo es con el balón en un espacio bien definido
Y el vínculo también se identifica con los propios jugadores, con los rivales, y aparte las metas son muy distintas. Fíjense en 20 segundos lo que significa jugar muy bien al fútbol. Aquí de lo que se trata es de identificar que se trata de dos juegos distintos, completamente diferentes, y por ende se requieren para ser efectivos en su práctica dos tipos de habilidad distintas. Por eso hablábamos de habilidad técnica y habilidad de juego. Hemos visto, estamos viendo y seguiremos viendo grandes jugadores de fútbol, algunos con dominio sobresaliente sobre el balón y otros que no tanto. Por eso hay equipos conformados por jugadores que tienen increíbles habilidades de juego y también increíbles habilidades técnicas, dominio de balón. En cambio, en otros equipos hay jugadores que juegan muy bien en equipo, tienen habilidades de juego, pero no siempre se les da el balón porque no tienen habilidades sobresalientes, ¿no es cierto? Entonces, para resumir esta primera parte, primero, para participar en torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias. Para jugar bien al fútbol no es necesario tener esas habilidades técnicas extraordinarias porque para jugar bien al fútbol es necesario tener habilidades de juego. Estamos hablando entonces todo el tiempo de juegos distintos que requieren habilidades distintas. Los que hemos estudiado alguna disciplina empresarial, en algún punto de nuestra carrera nos hemos topado con este concepto, el principio de Peter, enunciado por Lawrence Peter en un libro de 1969 llamado El principio de Peter. El principio de Peter dice lo siguiente: en una organización, todo empleado efectivo puede ser ascendido hasta que llega a su nivel de máxima incompetencia. Es decir, que mientras ese empleado juega un juego en su posición y tiene las habilidades para jugarlo correctamente y ser efectivo en esa posición, puede ser ascendido, hasta que llega un punto en el cual no asciende más porque no sabe jugar el juego o las habilidades que tiene no le permiten jugarlo de manera efectiva. Veamos tres ejemplos. Primero, un excelente vendedor puede ser ascendido y convertirse en un pésimo gerente de ventas. Es decir, que su talento como vendedor no lo habilita necesariamente a ser un excelente gerente. ¿Por qué? Porque los juegos son distintos. En el caso de la venta, él realiza la venta, pero como gerente de ventas tiene que coordinar un grupo de vendedores. Los juegos son diferentes, las habilidades requeridas para ser efectivo en uno y en otro juego son distintas. En el ámbito de la academia podemos ver a un excelente profesor que se ha ascendido y se convierte en un pésimo decano, porque siendo un excelente profesor no necesariamente lo habilita para tener las habilidades y comportarse como un efectivo decano. Los juegos son distintos, requieren habilidades distintas. Vamos al ámbito de la industria creativa. Un excelente diseñador que tiene habilidades técnicas sobresalientes en el propio diseño puede ser ascendido y convertirse en un pésimo director de arte o en un pésimo director creativo, porque los juegos son distintos y las habilidades requeridas para ser efectivos en una y en otra son diferentes. Fíjense que el diseñador hace las cosas, pero el director creativo o el director de arte tiene que lograr que otros hagan las cosas. En ese sentido, los juegos son distintos. Eso sucede en cualquier organización, lo del principio de Peter, a nivel vertical, ¿no es cierto? Ahora, a nivel horizontal, en cualquier disciplina, en cualquier oficio, también sucede. Fíjense que en el fútbol, de lo que venimos hablando, cuando un jugador se retira, puede pensar en ser comentarista deportivo o entrenador. El jugador que vemos en pantalla se llama Oscar Ruggeri. Él ya está retirado, pero fue jugador de fútbol, jugó en River Plate y salió campeón del mundo en el año 86, jugó en Boca Juniors anteriormente, jugó en el América de México, jugó en el Real Madrid, jugó en la selección argentina, con la cual salió campeón en el Mundial 1986 en México. Y cuando él se retiró, pasó a ser entrenador. Sin embargo, a los pocos años renunció y se dio cuenta que no estaba preparado para ser entrenador. Es decir, que ser un excelente futbolista no lo habilita necesariamente a ser un excelente entrenador. ¿Por qué? Juegos distintos, habilidades diferentes. Fíjense, tenemos casos emblemáticos. Diego Maradona, excelente jugador, mediocre director técnico. José Mourinho, mediocre jugador, excelente director técnico. Evidentemente hay algo que no estamos viendo y tiene que ver con esto. Juegos distintos, habilidades requeridas diferentes. Cuando Oscar Ruggeri se da cuenta que no se preparó para ser entrenador, a pesar de haber sido un excelente jugador, renunció. Y él lo menciona hace unas pocas semanas en un programa deportivo en el cual él es comentarista, lo mencionó en estos términos.
ser de los ¿Por mejores qué dejaste de comentaristas que dirigir tenemos, vos? porque no estaba preparado. ¿Pero yo por qué para no? dirigir. Porque no me preparé. ¿Cómo no te preparaste? No, porque yo fui a dirigir porque me llamaba Ruggeri. Y decía yo, Ruggeri, me dirigió Bilardo, me dirigió Grigol, me dirigió Coco Basile, me dirigieron todo. Sí, ya sé todo. No sabía nada, tenía que aprender, tenía que viajar, tenía que irme a los entrenamientos, tenía que haber ido a preguntar por qué Mourinho salió campeón jugando de una manera y por qué Guardiola salió campeón jugando de otra manera, por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con 4 tipos atrás en zona y por qué Bilardo jugábamos con 3 atrás, libre y de stopper. No me preparé. Entonces, Ruggeri no se había preparado para ser entrenador. Pensó que al ser jugador de fútbol y tener habilidades de juego y habilidades técnicas excelentes, podía entrenar, pero realmente se dio cuenta luego que eso no había sido exitoso. Esto es exactamente lo mismo que le sucede a un empleado cuando se convierte en emprendedor, es decir, cambia de categoría y cambia de juego. Por eso podríamos estar pensando en que necesita habilidades distintas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Segunda pequeña historia del día. Se titula "Usted es un excelente cortador de pelo". Hace algunos años vivía en la ciudad de Tigre, cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Siempre iba a la misma peluquería. El peluquero, la peluquería unisex, ¿sí? Le corta a mujeres y a hombres, pero claramente la proporción de clientes estaba orientada hacia las mujeres. 99% de mujeres, 1% de hombres. Me parece que cuando yo iba a cortarme el cabello, si bien Mauricio podía cortarme en 2 minutos debido a su habilidad y aparte por la longitud de mi cabello, cuando yo iba, terminábamos conversando durante mucho tiempo. Yo creo que posiblemente debido al hartazgo o al cansancio que tenía Mauricio de hablar todo el tiempo de otros temas, entonces conmigo hablaba de otras cosas. Por eso le demoraba bastante el corte. Y en alguna de esas oportunidades me contó cómo había iniciado su peluquería. Él me dijo que hay chicos que quieren ser cineastas, otros que quieren ser diseñadores. Él quería tener una peluquería, pero no tenía la habilidad para desempeñarse con efectividad. Entonces contrató a algunos asistentes, abrió la peluquería, rápidamente aprendió, le fue muy bien. Entonces, en ese momento decidió que iba a hacer algunos cursos de especialización, ¿no es cierto? Se inscribió en una academia en la ciudad de Buenos Aires, fue el primer día a las clases, lleva todas sus herramientas, le sientan a una víctima para que él le corte el cabello, víctima, estas mujeres que van a las escuelas de peluqueros para cortarse el cabello de manera gratuita, y él rápidamente comenzó a desarrollar su arte, su magia, su simpatía, y le cortó el cabello maravillosamente. La señora se fue, feliz, con una sonrisa que le daba 2 vueltas la cara, pero la dueña de la academia, que lo estaba mirando con mucha atención, se le acercó y le dijo: "Mire, Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo". Y Mauricio en ese momento me dijo que se había sentido medio ofendido porque el comentario había sido un poco grosero. Sin embargo, la señora continuó, le dijo: "Mire, Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo y aquí lo vamos a convertir en un excelente estilista, en un excelente coiffeur". Y en ese momento Mauricio me dice: "Claro, yo no sabía, no me había dado cuenta, pero en mi oficio existen categorías. Está la categoría cortador de pelo y él estaba al tope de la categoría por sus habilidades, pero arriba de esa categoría había otra categoría que era la de estilista o coiffeur y él estaba al fondo de la categoría. Quizás más abajo de cortador de pelo estén los asesinos de cabelleras. Y todos conocemos a alguna persona que ha ido a alguna peluquería y ha salido llorando. Posiblemente no la atendió ni un cortador de pelo, ni un estilista, sino que la atendió un asesino de cabelleras, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que en este ámbito esas categorías no son explícitas. En el diseño tampoco son explícitas, porque nadie podría decir: yo soy un diseñador, por más que uno esté trabajando y tenga una posición de diseñador junior o senior, pero en definitiva, en el mercado no están claramente identificadas las categorías. Sin embargo, los clientes sí califican a los diseñadores sin categorías. Por eso, ciertos diseñadores trabajan con cierto tipo de empresas a un cierto tipo de precio, un cierto nivel de precios. Y los precios son diversos en función de la categoría del diseñador y la categoría de empresa, ¿no es cierto? En el fútbol, estas categorías son explícitas. En cualquier liga
lo que vemos es la primera división, la segunda división, la tercera división, y fíjense que un equipo que asciende de segunda división a primera división, como la dinámica de juego entre las diferentes categorías es distinta, entonces, para ser competitivo en la primera división a la cual ascendemos, de repente necesitamos contratar otro tipo de jugador, otro tipo de entrenador, porque la dinámica de juego y la competitividad en esa nueva categoría es diferente. Esto se hace mucho más evidente cuando de repente en los torneos continentales juega el campeón de una liga nacional versus el campeón de otra liga nacional. O, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, donde se espera que la final sea jugada por el campeón de la Champions y el campeón de la Copa Libertadores. Y la noticia es que de repente el campeón de la Liga de la Federación Africana le gana al campeón de la Copa Libertadores. Eso es noticia. ¿Por qué? Porque es poco frecuente, ¿no es cierto? Entonces, lo que venía contándoles es cómo cuando un empleado se convierte en emprendedor, cambia de categoría y cambia de juego. Y en ese nuevo juego hay una pregunta clave. Más allá de qué habilidades tiene que desarrollar ese emprendedor para ser efectivo en el nuevo juego, en este nuevo juego hay una pregunta clave y es, ¿qué significa jugar bien? Esta pregunta no es de tan fácil respuesta, porque a cualquier persona que nosotros le preguntemos, por ejemplo, en relación al fútbol, ¿qué significa jugar bien? Hay mucha gente que te va a decir, jugar bien implica tener habilidades técnicas. Sin embargo, hemos visto al principio de la charla que hay muchísima cantidad de jugadores y jugadoras que tienen habilidad técnica, que tienen dominio sobresaliente sobre el balón, sin embargo, no saben jugar al fútbol. Porque de lo contrario no estarían en el semáforo juntando monedas, sino estarían jugando en un equipo profesional. Hay otras personas que te dicen que jugar bien significa ganar, pero eso tampoco es cierto porque ganar es una consecuencia. Consecuencia de tomar decisiones de calidad e implementarlas de manera eficiente. Y hay infinidad de casos donde en el fútbol un equipo juega mal y por algún error termina ganando, y hay equipos que juegan bien y por algún error terminan perdiendo. Ahora, ¿qué significa jugar bien? Para eso vamos a ir a ver otro ámbito y vamos a ir al voleibol. Yo sé que Guardiola no es entrenador de voleibol, pero uno de sus principales mentores sí lo es. Guardiola habitualmente se refiere a este mentor, se llama Julio Velasco. Es un entrenador de vóley argentino, al cual Guardiola conoció cuando jugaba en el Brescia, en Italia. Y Velasco entrenaba a la selección italiana de vóley, con la cual había salido campeón del mundo durante varios años. Claro, Guardiola entendió de alguna forma que para ser entrenador no alcanzaba a ser un buen futbolista, él tenía que formarse. Entonces, uno de los mentores fue Julio Velasco, al cual invitó a almorzar para poder conversar acerca de cómo dirigir, liderar, cuidar a un equipo que sea efectivo, porque evidentemente Velasco había tenido una experiencia muy importante, efectiva, exitosa en esa dirección. Hay muchos videos donde tanto Velasco como Guardiola hablan acerca de ese almuerzo, pero lo más importante en este caso es esto de qué significa jugar bien. Y Velasco muchas veces menciona cuál es la respuesta para esa pregunta. ¿Qué significa jugar bien? Jugar bien significa una secuencia en 3 pasos. Primero, interpretar la situación de juego, algo así como diagnosticar. Segundo, elaborar una respuesta para esa situación. Y tercero, responder técnicamente. Esto en el ámbito del deporte, como lo menciona Velasco, pero a esto nosotros lo llamamos de otra manera. Lo llamamos, primero, diagnosticar con precisión cuál es el problema que tenemos que resolver. Segundo, tomar una decisión de calidad en función del problema que tenemos que resolver. Y tercero, implementar eficientemente esa decisión que hemos tomado. Entonces, ya sea que hablemos de interpretar, elaborar, responder, o que hablemos de diagnosticar, tomar una decisión e implementarla, estamos hablando de lo mismo. Vamos a un ejemplo gráfico, simple y conocido por muchos. Vamos al fútbol. Vamos a ver lo que sucedió en la semifinal de la Champions entre el Barcelona y el Liverpool. Al minuto 80 ganaba el Barcelona 2-0. Tiro libre a favor del Barcelona. Y lo que sucede es esto. Vamos a ver el video y luego les cuento de qué se trata esto de implementar, elaborar y responder. A ver, ¿qué tiene que ver esto con el interpretar, elaborar y responder? Uno podría decir, bueno, esto tiene que ver con el jugar bien. Perfecto. Ahora, analicémoslo.
Veamos la secuencia del jugar bien. Primero, interpretar o diagnosticar. Messi toma el balón, lo deposita en el césped y en ese momento diagnostica una situación, interpreta una situación de juego. Yo creo que debe estar evaluando la distancia del balón a la barrera, cuántos jugadores hay en la barrera, dónde se ubica el arquero, dónde están sus compañeros, dónde están los rivales. Y luego toma una decisión, que es cómo va a ejecutar el tiro libre. Tercer paso, ejecuta el tiro libre. Clava la pelota en el ángulo y a pesar del esfuerzo sobrehumano de Alisson, determina el 3-0 final. Entonces, diagnostica, toma una decisión y ejecuta la decisión. Lo único que nosotros vemos es la ejecución de la decisión. No solamente en el fútbol, lo vemos también en el diseño. Lo que nosotros vemos es el trabajo realizado por un estudiante o un profesional. Nosotros no vemos el proceso que realiza ni el estudiante ni el jugador de fútbol en términos de diagnóstico de situación, interpretación de la situación o interpretación del problema y toma de decisión. Entonces, esto lo podemos utilizar en cualquier ámbito, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la academia. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando un docente de repente plantea un ejercicio, primero el estudiante interpreta cuál es el ejercicio a realizar y luego toma una decisión para hacerlo. Lo que el docente habitualmente evalúa es el tercer punto, que es la ejecución práctica del ejercicio, o del pedido en realidad. Veamos otro ejemplo en términos de cómo evoluciona esta secuencia del jugar bien. Año 2020, Liga Española, juega el Barcelona y la Real Sociedad. Y esta situación fue noticia debido a la configuración de la defensa de la Real Sociedad, que no sé si antes no se había visto o qué. Pero finalmente, veamos primero el video y luego les cuento de qué se trata esto. Esto es lo que... Veámoslo en términos de la secuencia, ¿sí? Tiro libre para el Barcelona, Messi apoya el balón en el césped y la Real Sociedad en ese caso lo que hace es interpretar la situación de juego. Messi ya ha ejecutado infinidad de tiros libres y muchos de ellos han terminado en gol. Entonces, interpreta la situación de juego, diagnostica esa situación y toma una decisión para configurar una defensa distinta. Los 11 jugadores adentro del área, 3 en la barrera y los otros 8 dispuestos de forma tal que intentan a partir del disparo de Messi, de alguna manera rechazarlo. Messi observa esa situación, diagnostica diferente, toma una decisión diferente y ejecuta diferente, porque en lugar de ejecutar al primer palo, que es a la izquierda de la pantalla, ejecuta hacia el segundo palo, que es donde está parado el arquero y un defensor, intentando convertir el gol, claramente. En este caso le sale muy bien a la Real Sociedad porque, utilizando la secuencia del jugar bien, evita la conversión del gol. Ahora, si todos los jugadores, todos los equipos, en todas las ligas utilizan la secuencia, el nivel competitivo de cualquier ámbito, en la liga en este caso, sube. Y esto pasa no solamente en las ligas profesionales de fútbol, sino en cualquier disciplina, en cualquier oficio. Nosotros como profesionales estamos preparados para analizar, para interpretar la realidad en función del tipo de problema que tenemos que resolver. Y esa realidad no se presenta como nosotros queremos que se presente. La realidad se presenta de una manera distinta. Queremos una cosa, pasa otra cosa. Esa brecha es la definición de problema. Lo que tenemos que ver es cuáles son las causas que abren la brecha para poder trabajar sobre ellas de manera tal que la brecha finalmente desaparezca. Entonces, como nosotros estamos capacitados para identificar esa brecha y luego trabajar sobre esa brecha, en lugar de quejarnos o protestar, lo que tenemos que hacer es resolver. Nosotros como profesionales no nos quejamos, no protestamos por esa situación, sino que la resolvemos. Veamos cómo lo ejemplifica Julio Velasco. Ese jugador que está a punto de rematar en posición 4, se le plantea una situación magnífica. La pelota viene alta y cerca de la red y encima no tiene bloqueo, de manera tal que está a punto de reventar el balón contra el otro equipo, marcando el punto. Lo que dice Velasco es lo siguiente. En esa situación, el jugador interpreta que la pelota viene alta y cerca de la red. Interpreta la situación de juego. Entonces, toma una decisión para pelota alta y cerca de la red. Y luego corre, salta y remata. Ahora, la siguiente pelota podría venir distinta. Por un error del receptor, por un error del levantador. La pelota podría venir baja y lejos de la red. No es la pelota ideal, pero no importa. Ese jugador
no se cruza de brazos, no protesta frente a esa situación. Lo que hace es interpretar la situación de juego como pelota baja y lejos de la red, que es distinta a la primera. Toma una decisión diferente a la anterior porque ahora la pelota viene baja y lejos de la red y luego responde técnicamente rematando esa pelota. Velasco dice, yo quiero jugadores que respondan bien ante pelotas mal armadas y que respondan perfecto ante pelotas bien armadas. Es decir, durante el entrenamiento utiliza la secuencia, interpretar, elaborar y responder, y frente al error de un jugador, no saca el látigo o lo echa del gimnasio. Lo que hace es repetir la jugada porque él quiere saber dónde se origina el error. Es decir, él quiere saber si el error se originó porque el jugador interpretó mal la situación de juego o porque tomó una mala decisión o porque simplemente erró cuando la implementó. Y esto es importante también en el ámbito de la academia porque los docentes tendrían que identificar dónde un estudiante se ha equivocado cuando evalúa el trabajo ya realizado. Lo que tiene que evaluar es si el estudiante se equivocó al interpretar el pedido, al tomar una decisión para responder al pedido, o que simplemente técnicamente lo hizo mal. Evidentemente, esto le ha salido muy bien a Julio Velasco porque ha salido campeón del mundo en varias oportunidades con la selección italiana, por lo menos, y ha sido nombrado como uno de los grandes técnicos del voleibol del siglo XX por la Federación Internacional del Voleibol. ¿Qué le sucede a un profesional que es habilidoso con el balón pero no sabe jugar al fútbol? Lo que habitualmente sucede con los diseñadores, que frente a un pedido de cliente interpretan que el problema es de diseño y se ponen a diseñar, en lugar de interpretar cuál es el problema verdadero del cliente desde el punto de vista del cliente. Entonces, lo que hacen esos diseñadores es responder con sus habilidades técnicas cuando se requieren habilidades de juego. Por eso los resultados que terminan obteniendo no son los que esperan. Por eso hay tantas quejas en los foros de diseño culpando a los clientes en lugar de tratar de identificar qué es lo que el diseñador puede mejorar, porque el único lugar donde puedo controlar soy yo mismo, no el cliente. Esto pasa nuevamente en todas las disciplinas, en todos los oficios, en todos los deportes. En el tenis pasa, fijémonos en el caso de Nick Kyrgios, que es un excelente jugador de tenis australiano, que podría estar disputando los primeros puestos del ranking del ATP, sin embargo no está en esa posición. Él está disputando y peleando por el puesto número 40-45, porque si bien es un excelente jugador de tenis, no es un excelente profesional en el juego del tenis. John McEnroe, alguno de ustedes seguramente lo recordará, número 1 del mundo en los años 80, también era el chico malo del momento. Y él en alguna entrevista, porque ahora es comentarista de tenis, él ha dicho que si Nick Kyrgios no sabe comportarse como un jugador de tenis profesional, tendría que dedicarse a otra cosa, porque Nick Kyrgios lo que hace es discutir con el umpire, pelear con los rivales, hasta insultar al público, de manera tal que no se comporta como un jugador de tenis profesional y posiblemente por eso no esté peleando los primeros puestos del ranking. También esto ha sucedido, seguramente en toda Latinoamérica y en Europa ha pasado. En Argentina se dio el caso del Trinche Karlovich, un excelente jugador de fútbol en los años 70, al que muy poca gente conoce. Se lo conoce muy bien en Rosario, de donde proviene Messi. En Rosario surgió el Trinche y jugaba muy bien al fútbol, sin embargo le faltaban algunos condimentos necesarios para hacer de él un jugador profesional de fútbol. Por ejemplo, el hecho de levantarse temprano, asistir a los entrenamientos, concentrar antes de los partidos. A él no le gustaba ninguna de las tres cosas. Motivo por el cual, si bien fue un muy buen jugador de fútbol, no fue un jugador de fútbol profesional. A él, en un documental que vi hace un tiempo, lo habían preseleccionado para la selección argentina del Mundial 78 y él, según palabras del director técnico de su momento, César Luis Menotti, él no fue al entrenamiento porque se había ido a pescar y no había podido regresar debido a que el río había subido. ¿Cierto o no? Hoy no importa. El tema es que él era un excelente jugador de fútbol, pero no fue un jugador de fútbol profesional porque le faltaban algunos condimentos necesarios para hacer eso. Su talento como futbolista no le permitió ser futbolista profesional, principalmente porque le faltaba disciplina y compromiso. Esto es importante hacerlo evidente porque
Todos sabemos que el cambio es constante, el último año se ha acelerado muchísimo y la competitividad, es decir, la capacidad para competir es creciente y lo vemos en todos los ámbitos, todos los oficios, todas las disciplinas, todos los juegos. Fíjense en las competencias del cubo de Rubik, el récord mundial hace algunos años era de 1 minuto, hoy está en 3 segundos. Hay chicos y chicas que arman el cubo de Rubik con una mano en 25 segundos, hay chicos, como vemos a la izquierda de la pantalla, que arman el cubo de Rubik a ciegas en 25 segundos, lo armaban con una mano en 10 segundos. Y hay un chiquito que vi hace poquito, en Oriente, que armaba 3 cubos de Rubik haciendo malabares. Entonces, en ese ámbito, el nivel competitivo ha subido y evidentemente lo que estamos viendo hoy también va a ser superado. No sé con qué marca, pero va a ser superado. Entonces, esto pasa en ese ámbito, pasa en el fútbol, pasa en el voleibol, pasa en el diseño también. Estamos hablando de la secuencia para jugar mejor, que implica interpretar mejor, tomar mejores decisiones e implementarlas de mejor manera. Entonces, vamos a ver algunas pautas para aquellos que tienen talento. Todos tenemos un talento, pero con el talento, si no alcanza para poder vivir de aquello que amamos hacer, necesitamos algunas pautas para desarrollar habilidades de juego, ¿no es cierto? Veamos 5, y luego les cuento por qué 5 y no 28. Primera pauta. Vamos a hablar acerca de la definición de nuestra actividad. Si yo hablo con 3 diseñadores, un diseñador gráfico, un diseñador de indumentaria y un diseñador industrial, y les pregunto, ¿cuál es tu negocio? Los 3 me dicen, mi negocio es de diseño. Y tienen razón. Ahora bien, no estamos hablando en la frecuencia de comunicación que entienden nuestros clientes que no son diseñadores. Si a cualquier cliente que nosotros le preguntemos acerca de lo que significa el diseño, obtenemos respuesta, lo que nos va a decir es habitualmente que el diseño se trata de algo bonito, ¿sí? Entonces, si alguien quiere comprar una silla de diseño o un vestido de diseño o lo que fuese de diseño, a lo que se refiere es algo bonito según su propio criterio. No están hablando del diseño como lo entiende el diseñador. Entonces, si queremos llegar a un tipo de cliente distinto al que nosotros conocemos, que son las personas que están a nuestro alrededor, que son diseñadores o que nos conocen directamente, y queremos acceder a ese otro tipo de cliente que ya no es diseñador y que no entiende el diseño como nosotros, hablemos acerca del tipo de problema que resolvemos. Porque el diseñador gráfico, el diseñador industrial y el diseñador de modas resuelven problemas distintos. Y si nosotros hablamos acerca del tipo de problema que resolvemos, entramos en frecuencia de comunicación de nuestros clientes porque nuestros clientes saben qué tipo de problema tienen. Segunda pauta, diseño del equipo. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, al Barcelona saliendo a jugar únicamente con 11 delanteros? O sea, sin arquero, sin defensa, sin mediocampo, únicamente con 11 delanteros. Sería extraño en principio. Y sería poco efectivo. Eso es exactamente lo que sucede con muchos emprendimientos puestos en marcha por diseñadores. Todos quieren dedicarse a diseñar. Nadie quiere dedicarse a la parte de la dirección del emprendimiento o la parte de la administración o de la comercialización. Entonces, tenemos que diseñar un equipo donde todos los roles necesarios sean cubiertos. Porque en cualquier emprendimiento, así como en cualquier equipo de fútbol, lo que tenemos es un equipo efectivo compuesto por talentos complementarios. Entonces necesitamos talentos distintos para poder diseñar un equipo que sea efectivo. En el caso del fútbol, para hacer goles, ganar los partidos y eventualmente también ganar los campeonatos. En el caso de los emprendimientos, para poder ganar el dinero suficiente para poder vivir de aquello que nos encanta hacer, sea el diseño o sea otro tipo de emprendimiento. Tercera pauta, determinar metas. Todos nosotros, a través de nuestra actividad, estamos consiguiendo algún resultado, ¿no es cierto? Ahora, si queremos conseguir otro resultado, un mejor resultado, vamos a tener que definir esa meta como un resultado logrado en el futuro. De manera tal que si hoy estamos obteniendo, por ejemplo, $100 de ventas por día y necesitamos o queremos obtener $200 de ventas por día en promedio, vamos a tener que cambiar algo.
algún hábito, alguna conducta, de forma tal que esa meta que hemos definido como resultado logrado en el futuro determina el hecho de tener que cambiar algo de lo que estamos haciendo o de cómo lo estamos haciendo. Por eso es tan importante la determinación de las metas. Cuarta pauta, comunicar soluciones. Yo creo que todo emprendedor sabe lo que vende, pero no todo emprendedor sabe cuál es la solución que aporta el producto o servicio que vende. Por eso, así como en la primera pauta les estaba comentando la importancia que tiene comunicar el tipo de problema que resolvemos, en esta pauta cuarta, hablo acerca de la importancia que tiene el comunicar el tipo de solución que nosotros proveemos con nuestro producto o con nuestro servicio, porque de esa manera también entramos en frecuencia de comunicación que nuestros clientes entienden. Nuestros clientes tienen un problema y quieren una solución. No están buscando comprar diseño. Y lo que tenemos que entender es cuál es la solución que aportamos a través de esa tecnología que es el diseño. Porque para mí el diseño es una tecnología, es una manera de resolver tipos de problemas a partir de presentar tipos de soluciones. Y la quinta pauta puede ser básica o puede ser simple, pero es importante remarcarla y es cumplir con la promesa. Yo me he encontrado en los últimos años con infinidad de emprendedores del diseño que prometen una cosa pero no la cumplen. Y esto para mí tiene que ver con la formación del diseñador, es decir, que no necesariamente la administración del tiempo es una capacidad importante dentro de la formación. ¿Por qué? Porque los incentivos están ubicados en otro lugar, por ejemplo, el desarrollo de capacidades creativas. Si nosotros nos hemos comportado como excelentes estudiantes de diseño y sabemos jugar ese juego, tenemos que entender que el juego que se juega en el mercado es diferente. Las metas son distintas, el comportamiento es diferente porque los actores son distintos. Entonces, si de repente en la academia podemos no cumplir específicamente con las fechas de entrega de trabajo, porque los docentes a veces son un poquito flexibles, porque apuntan a desarrollar otra capacidad, en el mercado lo que se premia es otra cosa. Por eso lo que se premia en el mercado es el cumplimiento en tiempo y forma, no necesariamente el desarrollo de las habilidades creativas. Por eso es importante el cumplimiento de promesas, porque en definitiva estamos construyendo credibilidad a través de buenas referencias. Entonces hablamos todo el tiempo de interpretar, elaborar y responder. ¿Por qué 5 pautas y no 28? Porque, en definitiva, si te diera 28 pautas, podrías pensar que tenés que cambiar muchísimas cosas. Y el problema de tener que cambiar muchas cosas es que uno termina cambiando ninguna. Por eso pongo o comunico y comparto 5 pautas, pero el enfoque de esta presentación está en el jugar bien, es decir, en el comprender y en utilizar con efectividad la secuencia que implica jugar bien, interpretar, elaborar y responder. Esto es algo que vamos a hacer durante toda la vida a través de formarnos, capacitarnos, estudiar, entrenar y claramente trabajar. De esta manera nos vamos a convertir en una persona de alto desempeño primero y en un profesional de alto desempeño como consecuencia. Resumiendo entonces, les he comentado que ser habilidoso con el balón no te convierte necesariamente en un buen jugador de fútbol. Así como ser talentoso en una disciplina no te convierte necesariamente en un buen profesional de esa disciplina. Una cosa es ser habilidoso con el balón y otra muy distinta, el saber jugar al fútbol. Estamos hablando de 2 tipos de juegos distintos que requieren 2 tipos de habilidades diferentes. Por un lado, las habilidades técnicas, por otro lado, las habilidades de juego. Entonces, si queremos modificar nuestros resultados, vamos a tener que cambiar algún hábito, alguna conducta, y la pauta de esta presentación es primero aprender a jugar bien, utilizando la secuencia, y luego continuar perfeccionando el juego a través de la capacitación, el estudio, el entrenamiento. Tengamos en cuenta que el enfoque siempre se encuentra en el proceso, pero todos entendemos, o si no lo entendemos, deberíamos entender que la vida no premia intenciones, sino que premia resultados, y esto en el lenguaje del fútbol significa que los goles no se merecen, sino que los goles se hacen. Hacemos los goles, ganamos los partidos y eventualmente también ganamos los campeonatos. Muchísimas gracias, Juan, asistentes. Pasamos entonces a la posibilidad de responder preguntas o escuchar o leer comentarios, ideas, opiniones, críticas, observaciones. Todo está bienvenido. Les dejo también los links a mi perfil Facebook, LinkedIn y Instagram. Muchísimas gracias y continuamos.
Fernando, tremendo, tremendo. Me tenías a mí también, igual que a todo el público que nos acompaña, fijado en la pantalla, viendo los goles de todos los grandes equipos, porque nos has enseñado varios equipos para que todo el mundo quede contento. Aparte porque creo que la práctica del fútbol es algo que hoy lo entiende toda persona, hombres, mujeres. Totalmente de acuerdo. Por eso intenté llevar esta cuestión del desarrollo profesional del ámbito creativo a algo que comprendamos todos, porque cuando hablo de negocios, habitualmente los creativos no logran enfocar, y lo quiero llevar a un punto tan básico que todo el mundo lo pueda entender para luego que cada uno a partir de su propia comprensión y capacidad lo pueda desarrollar, ¿no es cierto? En definitiva, yo no quiero convertir a los diseñadores en empresarios, porque dentro del ámbito hay muchísima resistencia a algunos conceptos comerciales, negocio, dinero, clientes. Lo que sí me interesa es que puedan entender la dinámica de juego del empresario para poder conversar con él, para poder entenderlo y de esa manera lograr mejores acuerdos, ¿sí? Mejores contratos, mejores ingresos, para que, como lo he repetido en varias oportunidades, que los diseñadores puedan vivir de aquello que aman hacer, cosa que a veces les resulta tan difícil, ¿no es cierto? Mucho, y hay muchos de ellos que habría que preguntarles si están dispuestos a ganar dinero, porque Claro. es una pregunta no solamente qué quieres ser de mayor, sino si estás dispuesto a ganar por ello, por lo que vas a desarrollar. Y esa pregunta es difícil de responder a veces. Yo de repente lo que encuentro, mira, hace un ratito estaba viendo una conferencia en vivo de Norberto Chávez para un evento en La Habana, donde estuviste hace un Sí, el lunes pasado, sí. Exacto, de la Oficina Nacional de Diseño. Sí. Y, por ejemplo, ahí los temas que se charlaban tenían que ver con, de repente, la función social del diseño, pero claramente lo que se plantea en esos ámbitos es que siempre uno termina trabajando en función de el pedido, el problema, la necesidad del cliente, no del diseñador, ¿sí? Y por otro lado, en otros ámbitos, que yo he visto muchos videos de Foro Alfa, donde habitualmente también escribo, lo que veo es que más allá de las cuestiones técnicas del diseño, hay muchas preguntas asociadas a cómo conseguir clientes, cómo vender diseño, cómo cobrar lo que yo pretendo, ¿no es cierto? Es decir, hay una carencia enorme en términos de vinculación del diseñador con sus mercados, con sus audiencias, con sus públicos, con sus clientes, y sin embargo son pocos los ámbitos donde esto se plantea de manera abierta, clara, simple, ¿no es cierto? Porque también entiendo, yo he dado muchísimas conferencias, sobre todo en ámbitos de pregrado o de grado, de licenciatura, ¿no es cierto?, donde los chicos y las chicas no están muy interesados en esos temas, porque tienen que ver con la práctica profesional que va a venir después, dentro de mucho tiempo. Entonces, me ha tocado hablar frente a audiencias que están literalmente durmiendo. Yo te doy la razón porque ayer estaba en una conferencia, grabando una conferencia también para un grupo de empresarios industriales aquí en España, y había un diseñador que trabajaba, era el director de diseño de una gran empresa, una empresa multinacional española, y él decía que el diseño es una carrera humanista. Viene de las humanidades. Entonces, claro, que había esa disyuntiva, justamente lo que estás tú diciendo ahora, ¿no? Con lo que significa el desarrollo de procesos, y en este caso no procesos, voy a decir, directamente relacionados con el desarrollo del diseño, sino de procesos económicos, ¿no? Y que eso faltaba por inyectar. Es decir, es una química que todavía no estaba inyectada. Pero, Fernando, podemos estar mucho rato aquí, pero es que ya tengo varias preguntas de público. De hecho, Adelante. Desde muy cerquita tuyo, porque... Dime. Solo quería mencionar la diferencia de perfil que hay entre un diseñador que se ha formado en una escuela de diseño que pertenece a la Facultad de Bellas Artes y a un diseñador que se ha formado en diseño en la misma disciplina en una escuela de diseño y comunicación. Los perfiles son completamente diferentes, entonces pareciera como que esos dos diseñadores, por ejemplo, dos diseñadores gráficos, no están hablando de lo mismo cuando hablan de diseño. Absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Y no quiero decir que tiene que dejarse de lado una u otra, no, que cada uno elija en libertad lo que quiere hacer y en el ámbito donde quiere estudiarlo, pero que no quiera imponerle al otro
su concepto como si fuese la verdad, porque la verdad es un concepto que honestamente se nos va por entre las manos, es como arena que se escurre, ¿no es cierto? Entonces, y siempre de la verdad hay diversas opiniones y diversas verdades, o sea que no vamos a entrar en ello. Bien, voy a compartir contigo, vamos a compartir en pantalla un comentario de Ercilia que nos escribe desde México. Y digo compartir porque más que una pregunta, nos hace una reflexión que la quiero compartir en pantalla, y además ella que trabaja en el área de negocios, ¿no? Y además nos lo dice en el chat, ¿no? De que justamente esto, no solamente lo que nos has estado contando, está relacionado única y exclusivamente con un profesional creativo o con un emprendedor creativo, sino también en otros ámbitos, por supuesto, ¿no? Ya nos dice que podría ser que jugar bien como emprendedor es identificar el problema que vale la pena resolver y ofrecer un producto o servicio que solucione dicho problema ofreciendo una propuesta de valor. Bueno, nos hace esta reflexión. ¿Están ahí identificados las claves del emprendedor creativo? Claro, porque tiene que ver con la identificación de una oportunidad. Una oportunidad es un espacio donde encuentro un problema de alguien que yo puedo y quiero resolver con mis habilidades, pero aparte que ese cliente que tiene el problema está dispuesto a pagar por esa solución, porque de lo contrario no es una oportunidad comercial, ¿no es cierto? Se trata quizás de una oportunidad para, qué sé yo, comentar lo que hago, exponerme profesionalmente, pero no es una oportunidad comercial. Entonces, la oportunidad tiene que ver muchísimo con eso, el problema de alguien y la respuesta de alguien, ¿sí? Por eso mencionaba la importancia que tiene como pautas, primero, hablar acerca del tipo de problema que resolvemos y segundo, el tipo de solución que aportamos. Porque si hablamos de diseño para diseñadores, todo el mundo nos va a entender. Pero si hablamos de diseño para gente que no es diseñador, no estamos hablando de lo mismo que entiende esa otra persona. Por eso mencioné esto de que para los clientes que no son diseñadores, el diseño es algo bonito. Entonces te dicen, una silla de diseñador es una silla linda para él o para ella, ¿sí? Pero para el diseñador, diseño de autor es otra cosa. Entonces, no se está hablando de lo mismo. Por eso es importante hablar de lo mismo si queremos conseguir mejores resultados. Claro, totalmente de acuerdo. Claro, luego ya también nos añade dice que la propuesta de valor debe validarse en el mercado, por supuesto, ¿no? Que ahí es donde se verá realmente si eso es rentable o no en términos económicos en este caso y si estamos hablando de negocio. Mira, la retiramos y te voy a compartir otra pregunta de Lara Bartalucci desde Italia, que nos pregunta cuáles serían los valores y habilidades clave de un diseñador emprendedor. Bueno, los has citado una pauta, has citado pautas, pero se pueden definir, claro, son dos cosas distintas, valores y habilidades, ¿no? Pero define valor y define habilidad, o más que define, identifícanos. A ver, yo me empezaría con lo siguiente. En términos de valor, hablaría de honestidad, ¿sí? Y en términos de capacidad o de habilidad, definiría la persistencia. O sea, creo que a veces la necedad está mal vista, pero un emprendedor tiene que ser persistente y tiene que ser en algún punto necio, ¿sí? Necio en el buen sentido de seguir intentando y seguir probando, como hablamos recién, de seguir validando, ¿no es cierto? De ir iterando todo el tiempo, no pensar que este producto que he diseñado es el mejor del mundo y cuando uno lo valida en el mercado a nadie le importa y nadie lo quiere, ¿sí? Es importante el validarlo a partir de la conducta del cliente, del potencial cliente, del prospecto, no de lo que dice. No es importante lo que dice, es importante lo que hace. Entonces, en ese sentido, la persistencia es quizás la habilidad número uno de cualquier emprendedor, porque es muy fácil caer a partir de la sensibilidad, ¿no es cierto?, del sector de decir, este es el mejor producto, y alguien te dice, no, para mí es una porquería, y que te deprimas y que te tires en la cama a pensar por qué el mundo no me entiende. No, eso no es la habilidad de un emprendedor, ¿no? Así no se comporta un emprendedor. Un emprendedor dice, a ver, ¿por qué me dijeron que es una porquería? ¿Qué es lo que está fallando que yo no estoy viendo? ¿Sí? Poder corregirlo y poder validarlo nuevamente. A través de la persistencia se logran enormes resultados. Sí. Y además que sea sostenible en el tiempo, que no sea temporal, que eso es muy importante para todos los que nos estáis escuchando. No, claro.
Bien, muchas gracias. Vamos a compartir, bueno, voy a decir una reflexión paralela, modo pregunta, de Ángel, también de Ecuador, muy cerquita tuyo, que nos dice cómo se puede uno enfrentar a la competencia en el mercado y a los que son empíricos en el diseño. Bueno, cómo enfrentarse, entendemos la pregunta, a la competencia desde la profesión del diseño, por supuesto. A ver, para aquellos que han estudiado diseño, los que han aprendido las habilidades del diseñador son como, no sé, los parias, ¿viste? Pero en definitiva, para un cliente, uno y otro están en la misma condición. Porque ningún cliente va a preguntarte, pero sos egresado del TEC de Monterrey en diseño industrial. No le importa al cliente, así como a ningún cliente le importa tus calificaciones. Lo que al cliente le importa es una respuesta efectiva al problema que tiene. Y si el diseñador lo entiende correctamente, puede presentar una mejor propuesta técnica y económica. Porque a veces lo que se plantea es, bueno, pero habitualmente los diseñadores lo que hacen es bajar el precio para poder conseguir el contrato. Es posible. Hay muchos clientes que solo validan el precio, pero solo validan el precio cuando la propuesta que uno les envía es solamente un precio. Porque cuando uno comprende perfectamente el problema del cliente y le habla al cliente de su problema, de la solución que le voy a plantear, uno puede estar cobrando un precio superior a otros, pero si los otros empiezan a ser indagados acerca de qué problema, qué solución, posiblemente terminen haciendo agua, es decir, hundiéndose en su propia incapacidad. Por eso es tan importante indagar sobre el cliente, preguntarle al cliente acerca de qué le duele para poder resolver lo que le duele. Esto no significa necesariamente resolver sus síntomas, sino ir un poco más profundo para resolver el problema. El problema nunca es de diseño. Yo esto lo he mencionado en mi primer libro, Diálogos con Diseñadores, que se pueden descargar de manera gratuita. Los clientes que no son diseñadores nunca tienen un problema de diseño. Lo que hace el diseñador es traducirlo en un problema de diseño para poder trabajarlo, porque trabajan sobre problemas de diseño. Pero la interpretación que tiene que hacer es fundamental. Así como un amigo cliente del ámbito audiovisual, él me decía, los clientes no tienen un lenguaje cinematográfico, entonces me explican lo que quieren como pueden. Lo que yo tengo que entender es cuál es su dificultad, su problema, para poder traducirlo a algo que yo puedo hacer y de esa manera hacerlo. Y él lo que hace es efectos visuales para publicidad, para cine, etc. Tal cual. Muy bien, pues agradecemos a Ángel la pregunta, que además nos saluda desde el Instituto Superior Tecnológico Victoria Vascónez, CUBIC, de Ecuador, y que además saludamos desde aquí a todos los que nos estáis escuchando desde su canal en Facebook, que también estamos transmitiendo ahora este vivo en paralelo. Y además decir que el Instituto Superior también es uno de nuestros patrocinadores del Design Institute of Spain. Muchas gracias, Ángel. Y última cuestión, y con esto creo que vamos a cerrar hoy. Nos comparte Gabriela Jaramillo como representante de un instituto de diseño en Ecuador y desde la visión administrativa, que ¿cuál crees que sería el vínculo para que los diseñadores sean valorados en el desarrollo industrial en EQ? Bueno, me voy a basar en lo que ya he presentado, hablar acerca del tipo de problema que resolvemos y el tipo de solución que aportamos. Es importante que yo esto lo he visto en todos lados, he viajado por toda Latinoamérica, he estado en Europa también y veo que habitualmente los diseñadores hablan con otros diseñadores. Y cuando en una institución educativa hay un centro de emprendimiento, los diseñadores no asisten, lo que hacen es armar su propio centro de emprendimiento de diseñadores para poder seguir hablando con otros diseñadores. Aprovechen esos centros de emprendimiento donde no hay diseñadores, donde hay gente de la administración, de las finanzas, de la economía, de la arquitectura, de la ingeniería, para poder chequear cómo se ve su propuesta, su lenguaje, en términos de otras profesiones. Y de esa manera pueden ser más valorados porque habitualmente lo que clientes encuentran en los diseñadores es que son bien cerrados. O sea, muchos diseñadores pueden pensar que son abiertos y de mente abierta y que tienen una perspectiva sobre el mundo inocente, pero en realidad los clientes necesitan otra cosa, no quieren eso, no necesitan eso. Los clientes nos están preguntando
si los diseñadores le hacen un bien al mundo. No, lo que necesita un cliente es claramente una respuesta a su problema. Y en muchos casos los diseñadores se pierden en eso. Porque en los ámbitos donde habitualmente conversan, se habla mucho de estas cuestiones, de ¿es el diseño algo importante para el desarrollo del mundo? ¿Está el diseño asociado al bienestar de la humanidad? Y al cliente no le importa nada eso. O sea, puede ser que le importe fuera del problema que está trabajando con el diseñador. Entonces, si nos enfocamos, vamos a ser mejor valorados. ¿Y cómo nos enfocamos? Utilicen la secuencia del jugar bien. Interpreten correctamente, elaboren correctamente una respuesta e implementenla de manera eficiente, pero en términos de lo que necesita el cliente, no de lo que necesita el mundo. Totalmente de acuerdo, porque estamos hablando de la profesión de ellos, de ese creativo. Gracias, Gabriela, también por tu pregunta. Con esto terminamos. También quería que todos conocierais, los que nos estáis escuchando también, para ampliar más información de la que habéis podido adquirir aquí en esta conferencia de Fernando. También podéis entrar en su página web porque él ha escrito varios libros, es autor de varios libros. Si nos quieres comentar alguno de los vídeos que hayas podido lanzar últimamente, además los nuevos libros que van a surgir próximamente. Y bueno, os lo detallo en pantalla. Ha habido una caída, me parece, de Fernando, pero bueno, enseguida está. No, lo escucho. Vale, perfecto. Pensaba que había caída. No, decía Fernando, si nos escuchabas igualmente, que podemos entrar en ese enlace y ahí podemos ver los libros que tienes a disposición para todos. Sí, ha habido una caída. Bien, con esto saludaros y agradecer a todos los que habéis estado con nosotros en esta segunda edición de los Open Talks, que son conferencias sobre temas muy de actualidad, de divulgación del diseño para profesionales, para empresas en todo el mundo y que esperamos seguir ampliando. Además, invitaros a que nos sigáis en las redes para conocer y estar al día de la actualidad, de las noticias que vamos publicando, de todo lo que está ocurriendo en España y América Latina principalmente, con estos puentes que tenemos abiertos con distintos países, como con México ya, como con Colombia, Ecuador, muy intensamente, y nuevas embajadas que estamos abriendo en otros puntos de la geografía en América. Y además también daros a conocer nuestra comunidad de amigos del diseño que lanzamos muy recientemente, que además podéis entrar en la web en designinstitute.es y ahí tendréis el enlace que podéis conocer también todas las ventajas y los beneficios que estamos ofreciendo para lograr ese punto de encuentro y conexión entre la profesión del diseño, entre la cultura del diseño en definitiva, que eso es de lo que se trata. Por tanto, muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias a todos por haber estado aquí y en breve comunicaremos el próximo Open Talks para el mes de junio. Por tanto, seguidnos, inscribiros en el canal de YouTube y estaréis en contacto con nosotros. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes.